La fe es por el oír, hermanos. Es el título de este mensaje. ¿La fe es por qué? Por el oír. Cuando nosotros miramos la humanidad, el ser humano desde los principios de la humanidad, una de las necesidades básicas que ha tenido el ser humano, ¿cuál es? La comunicación. Comunicarnos entre nosotros. También los animales se comunican. Vemos, por ejemplo, las ballenas, que ellos de hecho los científicos dicen que a muchos kilómetros las ballenas se logran comunicar a través de sonidos. Entonces la comunicación es una bendición, ¿cierto, hermanos? El ser humano, lo vemos por ejemplo en Babel. El ser humano estaba ya hablando un solo idioma. ¿Y qué lograban hacer con un solo idioma? Estaban haciendo una torre para llegar al cielo. Casi nada, ¿cierto, hermanos? Y dice la palabra, ahorita más adelante lo vemos, dice la palabra que no había nada que pudiera impedir que ellos lograran hacer eso. Dios miró, eso está en Génesis 11. Dios miró a Babel y dijo, no hay nada que pueda impedir que ellos logren su objetivo. ¿Y qué le toca a Dios? Confundir las lenguas. Confundir las lenguas porque no había ninguna otra forma. Porque con lo que el ser humano se propone, eso logra hacer. Eso lo logramos hacer. Y si no me creen, hermanos, los invito a que salgan a la calle y vean los aviones que pasan por los aires. Eso es una bendición, hermanos. Pero todo eso viene a través de ¿qué? De la comunicación. Y para que haya una comunicación tiene que haber una persona que habla o alguien que habla. ¿Y quién más? Y alguien que escucha, ¿cierto? Si yo estuviera acá hablando y no hubiera quien escuchara, no tendría lógica, ¿cierto, hermanos? O si ustedes estuvieran escuchando y no hubiera quien les hablara, tampoco habría lógica, ¿cierto, hermanos? Es necesario que haya quien hable, pero que haya también quien escucha. Gloria a Dios. Lo que estamos escuchando determina nuestra fe. Lo que estamos escuchando determina nuestra fe. Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe leo la palabra en el nombre del Señor Jesús, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si el Señor me lo permite, quiero dividir este verso en dos partes, hermano. Quiero dividir este verso en dos partes. Quiero dividirlo hasta acá y luego vamos a mirar la parte siguiente. O sea que, ¿cómo dividiría hasta acá? Así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que yo esté escuchando, allí va a estar mi fe. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De qué es de lo que yo me estoy alimentando? Porque a veces suena como un eco, hermano, no sé si será. ¿Sí? Ah, bueno, gloria a Dios. Sí, debe ser el micrófono. Denme un momentico, hermanos. Que acá se incomoda un poquito. Amén, amén. Ya con este suena mejor. Amén, gloria a Dios. Así que la fe es por el oír. Para nosotros escuchar en lo natural, yo lo dividí en 3 pasos. Debe estar el oír. ¿Qué es el oír? Escuchar, receptar cualquier sonido, ¿cierto? Eso es oír. Comprender. Después de oír, comprendo lo que oí. ¿Qué es comprender? Es entender de manera literal el sonido que escuché. De manera literal lo que se está hablando. Pero ahora después de eso viene interpretar lo que escuché, que es captar lo que se está diciendo de trasfondo. Entonces, vamos a citar un ejemplo. Uno va con una persona, digamos un hombre está sacando a la mujer que le gusta por primera vez, ¿cierto? Y entonces está haciendo frío. Entonces la mujer le dice al hombre con el que está saliendo, le dice, uy, está haciendo frío, ¿cierto? Entonces el hombre escuchó lo que la mujer dijo, escuchó esas palabras, entendió el mensaje literal, que es que ella tiene frío, ¿cierto? Ahora, después, ¿qué tiene que hacer? Interpretar ese mensaje. Si el hombre no interpreta el mensaje que le dice, pues vaya, póngase un saco, ¿cierto? Eso es, si no interpreta. Pero si el hombre interpreta, ¿qué es lo que debería hacer? Quitarse la chaqueta y entregársela. Gloria a Dios, quedó claro el mensaje hasta ahí. Amén, gloria a Dios. Entonces, estos 3 pasos son necesarios, hermanos, en la comunicación. ¿Qué pasa? Que a veces se está quedando el mensaje en alguno de esos 3, no logra completar los 3 pasos. Esto es en lo natural, y ahora más adelantico vamos a ver la parte espiritual, porque entra un punto importante. Gloria a Dios. A veces oímos y nos quedamos ahí. Entonces a eso, cuando uno está estudiando inglés, eso se le llama una escucha pasiva.
¿Qué es una escucha pasiva? Que está entrando el sonido, pero no tenemos ni idea de qué es lo que están hablando. Entonces hay hermanos que están, eso no va a pasar hoy, hermanos. Pero si llegara a pasar, entonces ya saben qué fue lo que pasó. Hay hermanos que salen y llegan allí a la esquina y se encuentran un amigo y le dicen, uy, ¿de qué fue el mensaje hoy? Oiga, sí, ¿de qué fue el mensaje hoy? Y acabaron de escucharlo. ¿Qué fue eso? Una escucha pasiva. Solo oyeron sonidos y ni siquiera entendieron lo literal. También a veces se queda en comprender. Entendemos la parte literal, pero no se le da la interpretación a lo que nos están diciendo. Amén. Esto es oír, así que es importante lo que estamos oyendo. Es muy importante, hermanos, porque estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho ruido. Desde el segundo cero que abrimos los ojos, hay ruido. El ruido no viene solo a través del sonido, hay ruido visual también. Hay ruido olfativo también. Si ahorita empezar a oler a feo, por ejemplo, pasaba en el colegio que había un compañero que no controlaba sus esfínteres y pasaba eso, no sé si en algún momento les pasó. ¿Y qué ocurría? Tenían que desocupar el salón, ¿cierto? Porque el salón empezaba a oler a feo, entonces era ruido auditivo. El olor es ruido también auditivo, el olfato, perdón, es ruido, el olfato es ruido. Amén, ese es el mensaje. Y tocaba desocupar, interrumpir la clase que se estaba dictando y sacar a las personas, porque también es ruido. Estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho ruido. Cargamos el ruido en nuestro bolsillo. Lo primero que hacemos, que debería hacer, es darle gracias a Dios. ¿Y qué sería lo segundo que hace una persona en lo cotidiano? Tomar el dispositivo, ¿cierto? Y mirar qué fue lo que ocurrió en la noche, mirar qué fue todo lo que… Entonces hay mucho ruido. Ahora, aparte de eso, en los celulares pues están las redes sociales. Entonces, se despertó la persona, le dio gracias a Dios, amén, espero que así sea, que le demos gracias al Señor, y se conectan después a las redes y se puede pasar ahí largo tiempo. Y se pasa el tiempo y empezamos a hacer scroll, porque todo esto está sistematizado, hermanos. Nada es por casualidad. Los videos al comienzo eran videos de 10, 15 minutos. Hoy en día, una persona no puede durar viendo un video normal más de 10 minutos, 5 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se acostumbró a la dopamina que generan los videos de 30 segundos, los reels, y entonces no puede concentrarse más de 30 segundos. Y yo espero que nos concentremos hoy 40 minutos. Gloria a Dios, pero yo sé que así va a ser, hermanos. Yo sé que ha llegado hasta tal punto el ruido que inclusive en varios cines se implementó, no sé si ustedes lo vieron, que se pone acá la pantalla, la película, y al lado se ponen videos para que la persona esté concentrada. Si se logra distraer de la película, se concentre en el otro video. Entonces es mucho el ruido auditivo, y esto como cuerpo del Señor Jesucristo es malo. ¿No han visto, por ejemplo, los videos que ahora se dividen en dos? Arriba sale la persona hablando y abajo salen videos. Todo eso es para generar ruido y para lograr captar la atención de la persona. Pero todo esto está generando, está saltando en daños a la humanidad. Había una profesora que hace un tiempo escuchaba, que era una profesora ya anciana, toda su vida se la había dedicado a la maestría, a ser profesora, y ella decía que había algo peculiar desde que apareció los celulares, y decía: antes usted tomaba un niño y lo ponía a leer y era capaz de concentrarse y leer textos completos, pero hoy en día un niño no puede leer más de 2 frases, no logra concentrarse más de 2 frases. No hay una lectura de corrido como ocurría antes. Antes una persona podía leer un libro y lo leía de corrido. Hoy en día no, hoy en día una persona lee 2 frases y para. Así no haya coma, así no haya punto, para. Porque el cerebro ya se está diseñando para eso. Y eso es un grave error y es un grave ataque que está sufriendo la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque nos estamos volviendo oidores, pero no se está cumpliendo el proceso natural que debemos hacer. Entonces andamos y quiero tocar este tema, hermanos, porque vale la pena hablarlo en esta mañana, en este mensaje. ¿Qué música es la que nosotros estamos escuchando? Porque el ruido pasivo también afecta. No es casualidad, hermanos, que haya noticiero a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Qué es eso? Están programando la mente del ser humano. A través de los noticieros, a través de los medios, hay una programación neurolingüística. Y esa programación es una programación pasiva que le están haciendo a las personas.
están programando el subconsciente. Todo eso está documentado. El subconsciente es algo que está recibiendo esa información de lo que yo estoy escuchando y finalmente ese subconsciente va a reaccionar en algún momento frente a las situaciones que yo estoy tomando. Y si no me creen, hermanos, bueno, aquí no pasa y no va a pasar en el nombre del Señor Jesús, pero una persona borracha se le borra la luz, ¿cierto? Está sentado tomando y de repente al otro día amaneció en su cama. ¿Y cómo se transportó de allá de donde estaba tomando a su casa? ¿Quién tomó el control en ese momento si esa persona no se acuerda? El subconsciente. Hay personas que están dormidas y son sonámbulas. En Estados Unidos se escuchaba el caso de una persona que se levantó, se acostó a dormir y esa persona se despertó al otro día y no había pasado nada, pero esa persona en la noche se levantó, fue, hizo la comida, salió, sacó el carro, se fue y se desplazó por la ciudad y llegó de nuevo a la casa. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está ahí en… La fe es por el oír, hermanos. Es el título de este mensaje. ¿La fe es por qué? Por el oír. Cuando nosotros miramos la humanidad, el ser humano desde los principios de la humanidad, una de las necesidades básicas que ha tenido el ser humano, ¿cuál es? La comunicación. Comunicarnos entre nosotros. También los animales se comunican. Vemos, por ejemplo, las ballenas, que ellos de hecho los científicos dicen que a muchos kilómetros las ballenas se logran comunicar a través de sonidos. Entonces la comunicación es una bendición, ¿cierto, hermanos? El ser humano, lo vemos por ejemplo en Babel. El ser humano estaba ya hablando un solo idioma, ¿y qué lograban hacer con un solo idioma? Estaban haciendo una torre para llegar al cielo. Casi nada, ¿cierto, hermanos? Y dice la palabra, ahorita más adelante lo vemos, dice la palabra que no había nada que pudiera impedir que ellos lograran hacer eso. Dios miró, eso está en Génesis 11. Dios miró a Babel y dijo, no hay nada que pueda impedir que ellos logren su objetivo. ¿Y qué le toca a Dios? Confundir las lenguas. Confundir las lenguas porque no había ninguna otra forma. Porque con lo que el ser humano se propone, eso logra hacer. Eso lo logramos hacer. Y si no me creen, hermanos, los invito a que salgan a la calle y vean los aviones que pasan por los aires. Eso es una bendición, hermanos. Pero todo eso viene a través de ¿qué? De la comunicación. Y para que haya una comunicación tiene que haber una persona que habla o alguien que habla. ¿Y quién más? Y alguien que escucha, ¿cierto? Si yo estuviera acá hablando y no hubiera quien escuchara, no tendría lógica, ¿cierto, hermanos? O si ustedes estuvieran escuchando y no hubiera quien les hablara, tampoco habría lógica, ¿cierto, hermanos? Es necesario que haya quien hable, pero que haya también quien escucha. Gloria a Dios. Lo que estamos escuchando determina nuestra fe. Lo que estamos escuchando determina nuestra fe. Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe leo la palabra en el nombre del Señor Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si el Señor me lo permite, quiero dividir este verso en dos partes, hermano. Quiero dividir este verso en dos partes. Quiero dividirlo hasta acá y luego vamos a mirar la parte siguiente. O sea que, ¿cómo dividiría hasta acá? Así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que yo esté escuchando, allí va a estar mi fe. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De qué es? De lo que yo me estoy alimentando. Porque a veces, suena como un eco, hermano, no sé si será. ¿Sí? Ah, bueno, gloria a Dios. Sí, debe ser el micrófono. Denme un momentico, hermanos. Que acá se incomoda un poquito. Amén, amén. Ya con este suena mejor. Amén, gloria a Dios. Así que la fe es por el oír. Para nosotros escuchar en lo natural, yo lo dividí en 3 pasos. Debe estar el oír. ¿Qué es el oír? Escuchar, receptar cualquier sonido, ¿cierto? Eso es oír. Comprender. Después de oír, comprendo lo que oí. ¿Qué es comprender? Es entender de manera literal el sonido que escuché. De manera literal lo que se está hablando. Pero ahora después de eso viene interpretar lo que escuché, que es captar lo que se está diciendo de trasfondo. Entonces, vamos a citar un ejemplo. Uno va con una persona, digamos un hombre está sacando a la mujer que le gusta por primera vez, ¿cierto? Y entonces está haciendo frío. Entonces la mujer le dice al hombre con el que está saliendo, le dice, uy, está haciendo frío, ¿cierto?
Entonces el hombre escuchó lo que la mujer dijo, escuchó esas palabras, entendió el mensaje literal, que es que ella tiene frío, ¿cierto? Ahora, después, ¿qué tiene que hacer? Interpretar ese mensaje. Si el hombre no interpreta el mensaje que le dice, pues vaya, póngase un saco, ¿cierto? Eso si no interpreta. Pero si el hombre interpreta, ¿qué es lo que debería hacer? Quitarse la chaqueta y entregársela. Gloria a Dios, quedó claro el mensaje hasta ahí. Amén, gloria a Dios. Entonces, estos 3 pasos son necesarios, hermanos, en la comunicación. ¿Qué pasa? Que a veces se está quedando el mensaje en alguno de esos 3, no logra completar los 3 pasos. Esto es en lo natural, y ahora más adelantico vamos a ver la parte espiritual, porque entra un punto importante. Gloria a Dios. A veces oímos y nos quedamos ahí. Entonces, a eso, cuando uno está estudiando inglés, eso se le llama una escucha pasiva. ¿Qué es una escucha pasiva? Que está entrando el sonido, pero no tenemos ni idea de qué es lo que están hablando. Entonces hay hermanos que están, eso no va a pasar hoy, hermanos. Pero si llegara a pasar, entonces ya saben qué fue lo que pasó. Hay hermanos que salen y llegan allí a la esquina y se encuentran un amigo y le dicen, uy, ¿de qué fue el mensaje hoy? Oiga, sí, ¿de qué fue el mensaje hoy? Y acabaron de escucharlo. ¿Qué fue eso? Una escucha pasiva. Solo oyeron sonidos y ni siquiera entendieron lo literal. También a veces se queda en comprender. Entendemos la parte literal, pero no se le da la interpretación a lo que nos están diciendo. Amén. Esto es oír, así que es importante lo que estamos oyendo. Es muy importante, hermanos, porque estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho ruido. Desde el segundo cero que abrimos los ojos, hay ruido. El ruido no viene solo a través del sonido, hay ruido visual también. Hay ruido olfativo también. Si ahorita empezar a oler a feo, por ejemplo, pasaba en el colegio que había un compañero que no controlaba sus esfínteres y pasaba eso, no sé si en algún momento les pasó. ¿Y qué ocurría? Tenían que desocupar el salón, ¿cierto? Porque el salón empezaba a oler a feo, entonces era ruido auditivo. El olor es ruido también auditivo, el olfato, perdón, es ruido, el olfato es ruido. Amén, ese es el mensaje. Y tocaba desocupar, interrumpir la clase que se estaba dictando y sacar a las personas, porque también es ruido. Estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho ruido. Cargamos el ruido en nuestro bolsillo. Lo primero que hacemos, que debería hacer, es darle gracias a Dios. ¿Y qué sería lo segundo que hace una persona en lo cotidiano? Tomar el dispositivo, ¿cierto? Y mirar qué fue lo que ocurrió en la noche, mirar qué fue todo lo que… Entonces hay mucho ruido. Ahora, aparte de eso, en los celulares pues están las redes sociales. Entonces, se despertó la persona, le dio gracias a Dios, amén, espero que así sea, que le demos gracias al Señor, y se conectan después a las redes y se puede pasar ahí largo tiempo. Y se pasa el tiempo y empezamos a hacer scroll, porque todo esto está sistematizado, hermanos. Nada es por casualidad. Los videos al comienzo eran videos de 10, 15 minutos. Hoy en día, una persona no puede durar viendo un video normal más de 10 minutos, 5 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se acostumbró a la dopamina que generan los videos de 30 segundos, los reels, y entonces no puede concentrarse más de 30 segundos. Y yo espero que nos concentremos hoy 40 minutos. Gloria a Dios, pero yo sé que así va a ser, hermanos. Yo sé que ha llegado hasta tal punto el ruido que inclusive en varios cines se implementó, no sé si ustedes lo vieron, que se pone acá la pantalla, la película, y al lado se ponen videos para que la persona esté concentrada. Si se logra distraer de la película, se concentre en el otro video. Entonces es mucho el ruido auditivo, y esto como cuerpo del Señor Jesucristo es malo. ¿No han visto, por ejemplo, los videos que ahora se dividen en dos? Arriba sale la persona hablando y abajo salen videos. Todo eso es para generar ruido y para lograr captar la atención de la persona. Pero todo esto está generando, está saltando en daños a la humanidad. Había una profesora que hace un tiempo escuchaba, que era una profesora ya anciana, toda su vida se la había dedicado a la maestría, a ser profesora, y ella decía que había algo peculiar desde que apareció los celulares, y decía: antes usted tomaba un niño y lo ponía a leer y era capaz de concentrarse y leer textos completos, pero hoy en día un niño no puede leer más de 2 frases, no logra concentrarse más de 2 frases.
No hay una lectura de corrido como ocurría antes. Antes una persona podía leer un libro y lo leía de corrido. Hoy en día no, hoy en día una persona lee 2 frases y para. Así no haya coma, así no haya punto, para. Porque el cerebro ya se está diseñando para eso. Y eso es un grave error y es un grave ataque que está sufriendo la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque nos estamos volviendo oidores, pero no se está cumpliendo el proceso natural que debemos hacer. Entonces andamos y quiero tocar este tema, hermanos, porque vale la pena hablarlo en esta mañana, en este mensaje. ¿Qué música es la que nosotros estamos escuchando? Porque el ruido pasivo también afecta. No es casualidad, hermanos, que haya noticiero a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Qué es eso? Están programando la mente del ser humano. A través de los noticieros, a través de los medios, hay una programación neurolingüística. Y esa programación es una programación pasiva que le están haciendo a las personas. Están programando el subconsciente, todo eso está documentado. El subconsciente es algo que está recibiendo esa información de lo que yo estoy escuchando y finalmente ese subconsciente va a reaccionar en algún momento frente a las situaciones que yo estoy tomando. Y si no me creen, hermanos, bueno, aquí no pasa y no va a pasar en el nombre del Señor Jesús, pero una persona borracha se le borra la luz, ¿cierto? Está sentado tomando y de repente al otro día amaneció en su cama. ¿Y cómo se transportó de allá de donde estaba tomando a su casa? ¿Quién tomó el control en ese momento si esa persona no se acuerda? El subconsciente. Hay personas que están dormidas y son sonámbulas. En Estados Unidos se escuchaba el caso de una persona que se levantó, se acostó a dormir y esa persona se despertó al otro día y no había pasado nada, pero esa persona en la noche se levantó, fue, hizo la comida, salió, sacó el carro, se fue y se desplazó por la ciudad y llegó de nuevo a la casa. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está ahí en videos. ¿Quién es el que toma el control de eso? El subconsciente. Y ese subconsciente lo están programando. ¿Cómo? Suavecito, suavecito, suavecito lo van programando. ¿Cómo? A través de lo que escuchamos y de lo que vemos. Así que como hijos de Dios, hermanos, debemos ser selectivos en qué estamos escuchando y qué estamos viendo. ¿Qué dice la palabra? Hay 5 cosas que dice la palabra, ¿cierto? En todo lo bueno, si algo es en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo puro, si algo es digno de alabanza, en eso debemos pensar, ¿cierto? ¿En qué hemos pensado esta última semana, hermanos? Si en este momento yo entrara a la mente de cada uno de ustedes, ¿qué veríamos que han estado pensando en esta semana? Espero que no vayan a estar pensando en el terremoto toda la semana, sino que ¿qué vamos a encontrar ahí? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, amén, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a confesar, la palabra del Señor. Porque el mundo nos está atacando y Satanás está tomando el control de la iglesia a través de lo que vemos y de lo que escuchamos. Esto es muy importante, hermanos. A veces van en el carro y ponen la música, el reggaetón, música que no está edificando y la ponen a todo volumen. Y así sea pasivo, eso está generando un efecto secundario. Los muñecos están generando también un efecto secundario. Debemos ver qué es lo que nuestros hijos están viendo. Debemos saber cuál es el contenido que ellos están consumiendo. Las películas también están generando un efecto secundario en nosotros. Entonces debemos ser muy sensibles a lo que estamos oyendo, porque ¿cómo dice el verso? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Así que la fe es por el oír. Si escuchamos toda la semana desastres, tragedias, tristezas, yo por ejemplo, en lo personal acostumbro a cuando me siento a comer, primero que todo, dejamos los celulares aparte. Y mi esposa ya sabe, no contestamos llamadas. Si a mí me llegan a llamar en ese momento, yo le digo, y mi mamá ya sabe, y las personas que me llaman ya saben, estoy almorzando. No, pero es que lo necesitaba, ahorita hablamos, estoy almorzando. Porque es un espacio donde nos estamos alimentando nosotros. Suelo por lo general poner música cristiana en ese momento, poner música cristiana. Y no lo estoy diciendo porque esté predicando, mi esposa puede dar testimonio de que es así. Yo siempre suelo poner música cristiana, que hasta de hecho mi esposa me dice, pero se escucha más con la música. Sí, pero la música tranquiliza. Pero si vamos a un restaurante, si vamos a un sitio que tienen el televisor a todo volumen. Así que ahí es donde está quedando nuestra fe. En esas tragedias es donde está quedando nuestra fe. Ahí es donde, y siempre lo hemos dicho,
El cristiano no se mide en cuánta palabra sabe, sino ambos van a tener dificultades, la persona que está en el mundo y el Hijo de Dios. Pero ¿dónde se ve el cristiano y dónde se ve la persona del mundo? En cómo reaccionan frente a las situaciones. ¿Cómo reacciona el mundo frente al terremoto? En desesperación, ¿cierto? En caos, no entiende qué es lo que está pasando, no tiene ni idea. Se le salió de control, es una situación que se salió de control. Y no estoy diciendo, hermanos, que no sea natural tener miedo, porque a mí también me dio miedo. A todos nos dio miedo, ¿cierto? Creo que el que no le haya dado miedo, pues, bueno, gloria a Dios, porque no voy a decir nada, no voy a entrar en esos temas. Pero entonces, ahí es donde se ve el cristiano, cómo reaccionamos frente al miedo. Porque las personas del mundo, y tomo esto de ejemplo porque creo que todos estamos, el mundo ahorita está a la expectativa de esa situación, ¿no? Frente al miedo es donde se ve quién es el Hijo de Dios y quién no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la persona del mundo se asusta, no entiende, no capta, no comprende, no sabe qué está pasando y se va a desesperar, van a empezar a gritar, pero el Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Él entiende por qué está ocurriendo las cosas, Él entiende quién está detrás de todas las cosas, Él sabe quién lo guarda y quién lo protege, quién va con Él y cuál es la reacción que tiene ese Hijo de Dios en ese momento. Tener calma primeramente, porque la paz del Señor es la que obra, y orar, ¿cierto? Vemos videos de personas que se postraban a orar y a clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Yo envié un testimonio a un pastor al grupo, no sé si lo escucharon. Él decía que en el momento del temblor él estaba orando. Decía, yo estaba ya orando y en ese momento empezó a temblar y él lo único que hizo fue despertar a la familia y vio una silla. Y lo que le dijo el Espíritu Santo en ese momento fue que metieran la cabeza debajo de la silla. Y su esposa y su hijo metieron la cabeza debajo de la silla y él se paró ahí en la silla, se cayó el edificio efectivamente, les quedó una placa encima y él en ese momento no grita, 4 pisos, y él en ese momento no gritaba ni nada de eso, sino él lo que le decía a Dios es, Señor, tú me has guardado, hasta aquí tú me guardaste, entonces ahora muéstrame la salida. Si tú me guardaste hasta aquí, muéstrame la salida. Y él dice que en ese momento todo estaba lleno de humo y que empezó a haber una luz. Y que esa luz se empezó a agrandar y se empezó a agrandar y se empezó a agrandar y salió por ahí. Cuando salió vio toda esa mano de escombro que había encima y era el único espacio que había para poder salir. ¿Por qué? Porque había un varón de Dios que estaba escuchando al Señor. Él estaba en ese momento intercediendo. Dios lo había puesto ahí a interceder para sacarlo con vida a él y a su familia. Decía él que en esa casa había una señora de 94 años y que él dijo, se murió la abuelita. Y cuando fueron a mirar estaba ya acostada, no se había muerto. Entonces la fe viene por el oír. Y ustedes me dirán, hermanos, si no es importante saber lo que estamos escuchando. Hay conversaciones que vale la pena no escuchar. Hay chismes que vale la pena no enterarnos. Así esta carne quiera escuchar el chisme y así esta carne quiera saber el chisme, es mejor no saberlo. ¿Por qué? Porque eso, si no te va a edificar, es mejor no saberlo. Es mejor evitar saber cosas. Si quieres saber chismes, hermanos, ¿quién quiere saber chismes? Yo quiero saber chismes, hermano, por eso ¿sabe qué hago? Tomo la palabra del Señor todos los días y me entero de todos los chismes que tiene la Biblia para contarme. Hay muchos chismes ahí para saber, hermanos. Por ejemplo, si han leído cuando murmuraron en contra de Moisés, eso es un chisme muy bueno. Ese es un buen chisme, hermanos. ¿Se han escuchado, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les preguntaba qué decían de Él? Esas son muy buenas historias que vale la pena saber. Y como decimos humanamente, el que todo lo quiere saber, todo lo quiere ¿qué? Contar. Entonces, como nosotros toda la palabra la queremos saber, ¿qué hacemos? Salimos a predicar la palabra de Dios. Y salimos a predicar la palabra de Dios con fe. A veces es difícil, hermanos, esto que les estoy diciendo no es fácil. A mí me ha pasado, pero cuando yo escucho un chisme, trato de decirle a la carne, se doblega en el nombre del Señor Jesucristo y no quiero escuchar eso, porque no me edifica. Porque la fe viene por el oír. Porque la fe viene por el oír. Entonces es exactamente igual, hermanos, que si yo les digo nos vamos a comer todos y salimos todos contentos a almorzar porque el hermano los invitó y los llevo allá a un restaurante donde se ve que no hay nada de higiene,
donde la persona está con las manos cochinas, con las uñas sucias, donde le sirven el plato de comida en un plato sucio como de hace 3 días que se ve que comieron como 4 personas en ese plato, una cuchara sucia. ¿Quién comería, hermanos? ¿Por qué no comen? ¿Por qué, hermano? Porque está viendo que no está bien y se puede intoxicar, ¿cierto, hermano? Así hay comida, así hay música y hay ruidos que nosotros escuchamos como ese alimento. Hay cosas que vienen así de putrefactas para nuestra vida espiritual, que cuando las escuchamos, o películas o cosas que cuando vemos, lo único que están haciendo es intoxicar nuestra alma, es intoxicar la palabra que Dios ha sembrado en nosotros. Hay cosas que es mejor decir, dejo pasar y sigo adelante. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, por acá tenía la secuencia de la prédica que ya se me fue. Leer es escuchar con los ojos. También es otra forma de escuchar, leer. Leer es escuchar con los ojos. Cuando yo estoy leyendo, estoy escuchando. Y acordémonos que la fe viene por el oír. O sea que cuando yo leo, estoy oyendo a través de los ojos. Por eso es necesario que en todo momento leamos la palabra de Dios, porque estoy oyendo la voz de Dios. Hay personas que dicen, es que Dios no me habla. Tome la palabra. Es tan sencillo como tomar las Sagradas Escrituras y sentarnos a leerla. Entonces, ¿será que Dios no nos habla o será que yo no dejo que Dios me hable? Porque Dios tiene toda su palabra y es una palabra gruesa. Es un libro, las Sagradas Escrituras siempre es grande, pero todo es palabra de Dios. Y Dios está con afán de que lo escuchemos, con afán de ser oído. Pero nosotros debemos escucharlo, debemos oír la voz de Dios, debemos oír las Sagradas Escrituras, leer las Sagradas Escrituras. Cuando oímos, ahí estamos escuchando la voz de Dios, hermanos. Estamos en una sociedad donde todos queremos ser oídos. Y si no me creen, entren a YouTube, entren a TikTok. Todas las personas hoy en día están subiendo videos. Todas las personas hoy en día están haciendo contenido de todo tipo de cosas. Amén, estamos haciendo contenido. Pero la idea del contenido que yo hago es llevar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque para eso se hicieron las redes, hermanos. Las redes se hicieron para divulgar el mensaje del Señor. Antes a los evangelistas les tocaba subirse a los buses, irse al centro, tomar un parlante y salir a gritar por las cuadras. Hoy en día, para llevar la palabra de Dios es tan sencillo como poner un celular y empezar a hablar a través de ese celular. Empezar a hablar la palabra que Dios ha establecido. Pero entonces estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere ser escuchado y ¿quién nos escucha? No hay oidores. Y ayer casualmente escuchaba una frase que me causó curiosidad y valía la pena traerla. Tu universo está determinado por lo que escuchas. Tu universo está determinado por lo que escuchas. Antes había menos conocimiento de todas las cosas, ¿cierto? El analfabetismo era más alto. Las personas desconocían absolutamente muchas cosas. ¿Por qué? Porque casi no había información para escuchar. Hoy en día todas las personas inclusive del campo, los campesinos saben de ciencia, saben de filosofía, saben están enterados de todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque el universo está limitado por lo que escuchamos. Como ahora ellos tienen acceso al internet y acceso a las redes, entonces ahora se enteran muy fácil de todo lo que está ocurriendo. De hecho, escuchaba hace un tiempo que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, una noticia se demoraba de 5 a 8 minutos en darle la vuelta al mundo. O sea, algo que pasaba en China, para que nosotros nos enteráramos hoy acá en Colombia, lo que pasó en China, tenían que pasar más o menos 8 minutos. Hoy en día, una noticia se divulga a través de 20 segundos. De 20 a 10 segundos, todo el mundo ya se enteró qué es lo que ocurrió en todo el planeta entero. Entonces, ¿las redes es una bendición? Amén. Son una bendición, hermanos, porque nos enteramos. Exactamente, el internet es una bendición, solo que depende de quién va a usar esa bendición y cómo la va a usar, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado que la tierra es plana, hermanos? ¿Algunos han escuchado terraplanistas?
¿Y cuántos sabemos que la tierra es redonda? Alcen la mano los que crean que la tierra es redonda. Amén. Ahí están poniendo fe, hermanos. Porque ¿quién ha visto que la tierra es redonda? ¿Alguno de ustedes ha visto que la tierra es redonda? ¿Ha salido al espacio y la ha visto desde arriba? Eso es fe. O sea que siempre estamos ejerciendo fe. ¿Alguien ha visto un cáncer alguna vez? Alce la mano el que haya visto un cáncer y diga, eso es un cáncer. Y yo lo he visto, un cáncer. Nadie ha visto un cáncer, ¿cierto? De hecho, hay personas que están bien y van al médico y les dicen tienen cáncer y al mes se mueren. ¿Por qué? Porque le pusieron fe a ese cáncer. O sea que la fe siempre la vamos a tener. Eso es fe natural. Esa fe Dios nos la dio. Es algo que Él nos dio desde que aparece el ser humano. Dios le dio la fe al hombre. ¿Alguien ha visto una célula? Bueno, creo que acá no hay científicos, porque los científicos sí han visto las células. ¿Pero alguien ha visto un quarks? Creo que nadie lo ha visto un quarks. Es lo más pequeño que un átomo más. Pero existe el quarks. Y no lo hemos visto. ¿Por qué sabemos y por qué creemos que existe? Por fe. ¿Alguien ha ido a Italia? ¿A Italia? Así que conocemos Italia por fe. Por fe sabemos que Italia existe. Porque lo hemos oído. Así que vean la importancia de lo que estamos oyendo, hermanos. Si alguien les dijera a ustedes que Italia no existe, ¿ustedes qué dirían? No, está chiflado, porque Italia sí existe, ¿cómo me va a decir que no existe? Si hay personas, yo he escuchado personas que han ido a Italia, pero todo es por lo que escuchamos. Entonces, hermanos, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Llenémonos de la palabra de Dios. Llenémonos de las sagradas escrituras. Porque cuando hay ausencia de fe, hay ausencia de escuchar la palabra de Dios. Es directamente proporcional. La fe va directamente proporcional a escuchar la palabra de Dios. Queremos tener fe y queremos orar y queremos que las cosas pasen, pero no queremos tomar la palabra de Dios y sentarnos a estudiarla. Nos hace difícil concentrarnos 40 minutos en un mensaje. Nos hace difícil sacar media hora para dedicarle al Señor, pero queremos que cuando oremos ocurran las cosas y haya ese respaldo de parte de Dios. Y entonces en ese momento, como oramos y no ocurren las cosas, ¿a quién le echamos la culpa? A nosotros mismos, ¿cierto? Amén. Amén, gloria a Dios. Tu bendición también estará limitada por lo que conoces. Todas las bendiciones están a tu disposición, pero hasta que no las conozcas no podrás tomarlas. Y para conocerlas tienes que aprender a escuchar. O sea que todas las bendiciones están a disposición de nosotros. Dios puso todas las bendiciones, Él ya no puede hacer nada más. Dios ya lo hizo todo. Él ya envió a su Hijo. Su Hijo ya estuvo en este mundo. Su Hijo ya nos mostró que a través de la oración Dios responde las oraciones y respalda su palabra. El Señor nos mostraba que Él pasaba toda la noche. Hay muchos pasajes que dice que Él pasaba la noche orando. Tenía tanta relación que inclusive lo decíamos hasta un tiempo. Cuando Él va a resucitar a Lázaro, en ningún momento oró. El Señor Jesucristo en ningún momento ora cuando va a resucitar a Lázaro, sino llega y le dice: Señor, te doy gracias. O sea, Él ya sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Por qué? Porque había estado tanto tiempo escuchando a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de tantas cosas había escuchado a Dios que sabía que Él lo iba a resucitar. Ni siquiera le dice: Señor, que se haga tu voluntad, sino Él llega y le da gracias a Dios, porque Él conocía tanto al Señor que ya sabía que Él lo iba a levantar. Es como una pareja que lleva muchos años y usted les pregunta qué le gusta a su pareja. ¿Le gusta comer los camarones? ¿Le gusta comer a cierta hora? Ya se sabe todo. Una pareja que convive con otra persona y no la conoce, creo que ahí no hay matrimonio y no hay relación. ¿Qué relación estamos teniendo con Dios? Porque Dios quiere hablarnos y Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas. Y como les decía, solo escuchar, solo oír no es a través de la voz. Oír viene a través también de los otros sentidos. ¿Qué decíamos ahorita? Que leer a través de la vista es oír también. Y hay muchas formas de aprender a escuchar la voz de Dios. Y hay muchas formas de darnos cuenta de que Dios nos está diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Dios lo está diciendo, Dios lo está clamando a gritos. Solo que no con voz audible, inclusive a través de sus hijos está diciéndolo. Pero Dios está gritando
que son los últimos tiempos. Dios no está gritando que estemos asustados. Dios está gritando que son los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que más está diciendo? Que vayamos a cosechar, salgamos a recoger personas para Cristo Jesús, que esa bendición que nosotros recibimos la compartamos a los demás. Esa es la misión de la iglesia. Dios no le dejó ninguna otra misión a la iglesia, primordialmente. Y si no, vamos a Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24 creo, Juan, Hechos de los Apóstoles 1, ¿ahí qué van a encontrar? Ir y predicar el evangelio. No hay ninguna otra tarea que Dios le haya dejado a la iglesia. No hay nada más. La misma naturaleza nos está hablando. ¿Por qué? Porque hemos violentado la palabra de Dios. La tierra había que dejarla descansar una vez cada 7 años, está en la ley. Una vez cada 7 años había que dejar descansar la tierra. Y hoy en día, ¿cuántas veces les estamos dejando descansar la tierra? 0 pollitos. La tierra está clamando, pero la tierra está respondiendo a la voz de Dios. Y la iglesia muchas veces no está contestando a la voz de Dios. La tierra que no tiene oídos responde a la voz de Dios. Y la iglesia que tiene oídos no responde a la voz de Dios. A veces, inclusive la iglesia ha llegado al punto en que se ha desviado del propósito que Dios le dejó. Debemos usar todas las cosas en lo natural. Nosotros somos peregrinos, somos puestos en un leve momento en esta tierra para predicar las buenas nuevas del Señor. A eso es de lo que estamos en esta tierra, hermanos. Así que si alguno de ustedes se pregunta, y esto es una tranquilidad que les voy a dar en esta mañana. Si alguno de ustedes dice, yo no he encontrado mi propósito, el propósito está en predicar la palabra. Si alguno de ustedes se está preguntando, ¿dónde está mi propósito de vida? No le hallo sentido a la vida, salga y predique la palabra. Ahí va a encontrar el propósito. Porque para eso fue que Dios nos puso. Ahora, ese es el principio fundamental de la iglesia, ganar almas. Y Dios a cada uno de su iglesia los dotó de ciertos dones. Unos a través de la música predican el evangelio. Otras personas a través de la actuación predican la palabra. Otros a través del evangelismo salen a las calles y predican la palabra. Otras personas en las congregaciones predican la palabra. Pero finalmente todos están trabajando articuladamente ¿para qué? Para ganar almas para Cristo Jesús. Y para ganar almas a Cristo Jesús debe haber personas que hablen la palabra de Dios, para que hayan personas que las escuchen y pongan su fe en las sagradas escrituras. Entonces, hermanos, ustedes me van a decir si es importante escuchar o no es importante aprender a escuchar. En Deuteronomio 28:1 dice la palabra, bendiciones de la obediencia. Y solo voy a leer la primera, bueno, sí, vamos a leer todo el pasaje. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es una dispensación diferente, es un momento histórico diferente. Cristo no ha muerto en la cruz del Calvario, está Moisés allí, van a entrar a la tierra prometida, en lo natural el pueblo de Israel. Por eso dice acá en esta parte dice, y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y poner por obra todos tus mandamientos, porque eran 613 mandamientos los que componían la ley mosaica. Hoy en día, ¿cuántos son los mandamientos? Uno solo, viene a decir el apóstol Juan. Uno solo, y es el mandamiento del amor. Lo resume finalmente en un solo mandamiento. Claro, inicialmente el Señor Jesucristo resume los 603 en 2: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero finalmente es un solo mandamiento, que es el mandamiento del amor, del amor. Pero no es el punto que quiero enfatizar en este momento. ¿Qué es lo que dice? Acontecerá que si oyeres atentamente. Si ven que no está diciendo que a Dios no se le pasa nada, hermanos. Estos textos, para que llegaran a nosotros, no me voy a entrar ahorita en situaciones históricas, porque no quiero tomar la prédica como historia, pero lo que sí les puedo decir es que esto tuvo un arduo trabajo para cuidar las escrituras, para que a nosotros nos llegaran tal y como se escribieron. Hace un tiempo yo les explicaba cómo se hacían los papiros, ¿no?
creo que lo hablábamos hace un tiempo, que se componía, y lo voy a decir rápidamente, 3 personas. Entonces tenían un papiro y lo iban a transcribir, porque había otra iglesia, otras personas que querían estudiar la palabra de Dios. Hablemos, por ejemplo, del papiro de Isaías, que eran rollos, en ese momento eran rollos, no era la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Entonces se reunían 3 personas. Una persona que hacía, una persona tomaba el papiro que iban a transcribir y contaba letra por letra. Así que los invito, hermanos, abramos el libro de Isaías desde Isaías 1:1 y vamos a contar letra por letra hasta que se acabe el libro de Isaías. O los invito a que lo hagamos con Salmos, letra por letra. ¿Cuánto? Creo que se nos irían tal vez semanas, ¿cierto? Contando letras por letra, empezaban 1, 2, 3, no palabras, sino por letras. Después de que habían hecho todo el conteo de las letras, ahora otra persona venía y tomaba el papiro. Y el que había hecho el conteo le empezaba a dictar las letras. A, C, B, no le dictaba palabras, le dictaba letra por letra. O sea que en este caso sería A, C, O, N, T y el otro iba escribiendo. Cuando llegaban a la palabra que decía Jehová, que decía Yahweh, que decía el nombre de Dios, en ese momento el que estaba escribiendo tenía que parar, botar el esfero, lavarse las manos, venir, tomar un esfero nuevo, escribir la palabra, el nombre de Dios, volver a botar ese esfero, volver a lavarse las manos y volver a seguir escribiendo. Y así cada vez que ustedes ven que en las Sagradas Escrituras dice el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, hacían eso. Y seguían el dictado. Y seguían escribiendo. Cuando ya acababan de escribir, ahora otra persona que era diferente a los dos, el que había contado y el que había copiado, otra persona diferente, el tercero, entraba y volvía a hacer el conteo de letras. En el nuevo papiro. Y tenía que dar exactamente, él no sabía cuántas letras había contado el anterior. Y al final le decía, me dieron 106.580 letras. Sí, a mí me dio también eso. Ah, bueno, entonces está bien transcrito el papiro. Si no, vuelva a repetir el proceso. Entonces, ¿ustedes creen que en ese proceso tan riguroso se iba a filtrar una palabra? Yo creo que no se iba a filtrar ninguna palabra. Y acá las Sagradas Escrituras, ¿qué me dice? Atentamente. Atentamente. No dice si oyeres atentamente. Si oímos atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y aquí quiero tocar el 4.º punto, hermanos. ¿Se acuerda cuáles eran los 3 puntos que aplicaban para oír? Para escuchar. Que decíamos el ejemplo de la novia, de la persona. ¿Cómo? Oír. Segundo, comprender. Tercero, interpretar, ¿cierto? ¿Se acuerda que le decía tengo frío? Y él la mandaba a ponerse una chaqueta. O le decía, venga, yo le presto mi chaqueta. Pero acá, hermanos, y esta es la bendición de estar en la dispensación de la gracia, entra un 4.º punto en el concepto de escuchar. Entra un 4.º punto que el pueblo judío no lo tenía. Este 4.º punto viene a aparecer después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. ¿Y si saben cuál será ese 4.º punto, hermanos? Diga cada uno. Bueno, acá lo tenía. Interpretar desde el Espíritu. En otras palabras, revelación de la palabra. O sea que cuando yo hago estos 3 puntos, el 4.º le compende ¿a quién? Al Señor. Pero Él lo va a hacer. Hay un verso en Santiago que dice, acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios va a hacer ese 4.º punto. Ese no lo podemos hacer nosotros podemos hacer los 3 primeros. Nosotros enfocamos nuestra atención a una persona que está hablando en este momento, están enfocando la atención a lo que yo estoy diciendo porque es palabra de Dios, están comprendiendo lo que estoy hablando y están interpretando, ¿cierto? Están diciendo sí, está hablando por la palabra de Dios. Pero el 4.º punto, revelar la palabra, no la puedo hacer yo ni la puede hacer ninguno de ustedes. Entonces, ¿cómo va a ocurrir ese 4.º punto? ¿Cómo va a llegarle la revelación a la iglesia de lo que estamos oyendo? Porque ahí es donde está el misterio. ¿Se acuerda que les decía que Dios todas las bendiciones ya no las dio? Ya está servida la mesa. Todas las bendiciones. ¿Quieren salud? Tome. ¿Quiere economía? Coja. Agarre. Estamos de nuevo en el huerto del Edén. ¿Se acuerda que cuando Dios va a sacar al hombre dice que no sea como uno de nosotros y estire a su mano y coma y viva para siempre? Pero si nosotros miramos en Cristo Jesús, el ser humano volvió al Edén. Retornamos al Edén. Los hijos de Dios estamos ahorita en este momento en el Edén. Espero, hermanos, esto esté quedando claro porque esto ya es revelación espiritual.
Esto que les estoy hablando ya estoy metiéndome un poquito en lo espiritual, entonces es necesario, hermanos, que aquí el Espíritu Santo esté obrando. Nosotros como hijos de Dios, ¿en dónde estamos? En el huerto del Edén. Allá es donde está su ciudadanía. En el reino de los cielos, allá es donde está nuestra ciudadanía. ¿Por qué les digo que ya estamos en el huerto del Edén? En algún momento de las Sagradas Escrituras, después de que el hombre es sacado fuera del huerto del Edén, dice la palabra que Dios hablaba, como hablaba con Moisés, con Adán. Lo vino a hacer con Moisés, pero la conexión tampoco no era tan directa como lo hacía con Adán. Adán escuchaba su voz, él iba en el huerto y él escuchaba la voz de Dios ahí que se paseaba con él. ¿Y quién escucha la voz de Dios hoy así como que se pasea con él? La iglesia de Cristo Jesús, hermanos. La iglesia del Señor Jesús. Nosotros deberíamos tener esa conexión tan directa con Dios. Y se los puedo decir, hermanos, que el día que yo iba a votar, yo no sabía por quién votar y no les voy a decir por quién voté. De una vez para que se quiten ese chisme. Digan, salga chisme, salga. Salga chisme. No les voy a decir por quién voté, pero antes de votar, hermanos, yo estaba indeciso. Y recuerdo que me bajé, estaba a 2 cuadras. Hasta ese momento no sabía por quién iba a votar. Y yendo hacia la urna, no ayuné, solo le dije al Señor, Dios, guíame por quién votar. Y escuché la voz de Dios. Y le dije, Señor, ¿pero tú estás seguro que voto por él? Sí, por tal cosa. Dije, listo, Señor. De aquí en adelante ya es tu responsabilidad. Yo me libro de toda culpa. Tú me estás hablando y yo voy a ir a votar por esa persona y por esa persona fue por la que voté. Amén. Espero que cada uno de ustedes haya hecho de esa forma. Porque Dios está con nosotros en todo momento, hermanos. Yo les contaba un testimonio hace un tiempo y ya se me empecé a alargar, pero bueno, les voy a contar rápido ese testimonio. Iba viajando hacia la Dorada, iba en el carro y llevaba el libro de Hebreos en ese momento. Y recuerdo que el Señor en ese momento me hablaba en el Espíritu. Porque es que a veces decimos, no, pero es que Dios no me habla. Dios en todo momento nos está hablando en el Espíritu. Ponga una canción de metal. Lo invito, hermano, a que ahorita que llegue a su casa, ponga una canción de heavy metal. Prenda el computador y ponga la canción de heavy metal. Y me dice qué va a sentir. Eso que va a sentir cuando usted empieza a escuchar la canción de heavy metal se llama el Espíritu Santo. Diciéndole que eso no es de Él. Así que ahí le está hablando Dios. Es que a veces queremos que Dios venga y escuchar una voz que nos diga, soy Jehová tu Dios y te digo tal cosa. No, hermanos, eso es algo espectacular si ocurriera. Sería una gran bendición. Ocurre algunas excepciones, gloria a Dios. Pero no es el común denominador de Jehová hablarle a su iglesia. El común denominador y la forma en la que Dios le va a hablar a su iglesia. Así que no pierda el tiempo, hermano. A veces le decimos, Señor, es que yo quiero escuchar tu voz. No perdamos el tiempo, hermanos. Digámosle, gracias, Padre, porque tú me permites escucharte. La forma en la que, entonces ocurre como en la música. A mí me pasaba. Yo antes de ser cristiano, hermanos, yo ponía cualquier música y para mí todo sonaba bien. Para mí cualquier cosa sonaba bien. A mí ponían a sonar la batería, la guitarra y todo sonaba bien. Hoy en día, hermanos, a través de servir en el sonido, ya logro identificar cuando algún instrumento está perdido. La batería está perdida. Tal hermano está perdido. Tal hermana entraron fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque se ha ido desarrollando el oído. Eso es lo que debemos hacer con el Espíritu. Antes no lo escuchaba. Antes para mí todo sonaba bien y todos entraban a tiempo y todo era lo mismo. Pero cuando desarrollamos el oído, empezamos a escuchar cosas que no hemos oído. Así que, ¿qué nos hace falta? No hace falta que Dios nos hable. Hace falta que nosotros desarrollemos el oído para escuchar su voz. Él en todo momento está hablándonos, el Señor en todo momento nos está hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar su voz. Desarrollar el oído para escuchar su voz. Y Dios en su misericordia nos dice cómo desarrollamos el oído. Yo cómo lo desarrollé, ya parado en el sonido cada 8 días escuchando las alabanzas y tratando de escuchar quién era el hermano que estaba más bajito, el que estaba más alto. Así he ido desarrollando el oído. ¿Cómo desarrollamos el oído espiritual? Con la palabra de Dios. Entrando en oración, arrodillándonos delante de la presencia de Dios, conociendo las Sagradas Escrituras. Y a medida que tú más conoces de la Biblia, más vas a empezar a escuchar la voz de Dios y vas a decir, Dios me está hablando más. No, Dios no es que te esté hablando más, es que tú estás abriendo los oídos espirituales.
Entonces Dios, inclusive, Dios quiere una relación tan profunda que le digamos, Señor, ¿como huevos o papaya el desayuno hoy? ¿Sí? Y Dios va a estar con nosotros ahí, hermanos. Así de sencilla la relación que Dios quiere. Así es la comunión que Dios quiere. ¿Cuántas mujeres le preguntan al esposo qué van a desayunar? O le sirven y ya dice, come lo que yo hice. Y si no se come, le doy palo. No, ¿cierto que no? Y entonces sirven el desayuno y empiezan a decir, amor, ¿qué hacemos para el almuerzo? ¿Cierto? ¿Y por qué hacen esa pregunta? ¿Por qué le preguntan eso al esposo? Porque es una pareja, porque es una relación. Entonces, ¿por qué Dios no quiere que le preguntemos qué hacemos de desayuno? ¿Por qué creería? ¿Qué diferencia hay, hermanos, de la relación que yo tengo con mi pareja a la que debo tener con Dios? Si mi pareja me escucha y mi esposa a veces me dice y yo le digo, vamos, lo que tú quieras, pero le estoy contestando. Para mí es importante que ella me pregunte y para ella es importante lo que yo le conteste. ¿Por qué para nosotros no va a ser importante si Dios me dice si desayuno papaya o huevos? Para Dios es importante, hermanos. Para Dios es importante porque lo estamos teniendo en cuenta. Es algo común tener vida, ¿cierto? Porque el que no tiene la vida se murió. Eso sería algo triste y algo trágico. Pero a Dios le agrada que todos los días le demos gracias por la vida. A Dios le agrada que todos los días le demos gracias por los 5 sentidos. Por poder hablar, por poder escuchar, por poder palpar, por poder el tacto. A Dios le agrada que cuando se sienten en el almuerzo y sientan ese olor a chocolate que es delicioso, entonces ustedes le den gracias a Dios por sentir ese olfato. Que cuando ustedes se tomen el tinto y les sepa delicioso, denle gracias a Dios porque ese tinto les sabe delicioso. Y ahí, a medida que vamos involucrando a Dios, vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Porque recordemos, y quiero que lo hagamos, hermano. Vamos a leer este verso todos. Vamos a irnos a Mateo 26, hermano. Mateo 28, perdón. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Creo que van a ganarme en ustedes. Mateo 28 y vamos al último verso. El verso 20, vamos a leerlos todos a la cuenta de 3. Amén. ¿Quiénes ya están listos para disparar? Amén. Ya están armados. Amén. 1, 2, 3, enseñándoles, todos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Todos los días. ¿Dice que en algún momento no va a estar con nosotros? En todo momento va a estar con nosotros. O sea que cuando usted se esté bañando, dele gracias a Dios por esa agua. O sea que ahorita que salga, dele gracias a Dios porque le permitió venir a la iglesia. Cuando se suba al bus, dele gracias a Dios por ese pasaje, dele gracias a Dios por ese conductor que lo está transportando, dele gracias a Dios por esa persona que huele a pescado, que lleva pescado ahí para vender. Dele gracias a Dios porque el Señor se lo puso al lado. ¿Para qué? Para predicarle la palabra de Dios a ese varón. Amén. Denle gracias a Dios por las sillas porque podemos sentarnos. Si no hubieran sillas estaríamos de pie. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Será que no hace parte de la palabra de Dios darle gracias a Él por la vida? Eso hace parte de la palabra de Dios. Dice que demos gracias a Dios en todas las cosas, que por nada estemos afanosos, sino que vengamos delante de Él en acción de gracias. Ahí nos está diciendo, démosle gracias a Dios por todas las bendiciones. Y cuando usted aprende a ser agradecido con el Señor, aprende a escuchar su voz y su fe va a crecer. Dios no se aleja de sus hijos, el que se aleja de Dios son sus hijos. Dios se acercó a nosotros. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Abrámosle la puerta al Señor, invitémoslo a que esté con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cerramos la prédica, hermanos, o seguimos? Amén. ¿Hay energía? ¿Cuántos tienen sueño? Levanten la mano. ¿No? ¿No hay sueño? No, todos los veo atentos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Uy, falta siempre parte de la palabra. Bueno, gloria a Dios. Hay un verso, hermanos. El Señor Jesucristo muere. Vámonos a Lucas 24, hermanos. ¿Falta una hora? Amén, gloria a Dios. Nos quedamos acá, hacemos clase bíblica. Lucas 24, hermanos. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, este es el camino a Emaús. Dice la palabra
que iban dos personas hablando acerca de la muerte del Señor Jesús y se les aparece el mismo Señor Jesucristo. Ellos venían hablando entre ellos y se les aparece y les dice que porque están tristes, porque estáis tristes. Y le dice, ¿acaso usted es el único forastero que no sabe qué es lo que ha ocurrido en Jerusalén? ¿No ha escuchado esas noticias de que Cristo, de Jesús, el que hacía milagros, profeta del Señor, murió? Pero hay algo peculiar en el verso 16. Vienen hablando ellos y dice la palabra, ellos le dicen a él, le dice murió, pero también dicen una María y unas mujeres fueron en la mañana allá al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Entonces fueron unos de nosotros y fueron y miraron y efectivamente no estaba el cuerpo. Y ahí el Señor Jesucristo les reprocha su incredulidad. Pero el verso 16 de Lucas 24 dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y caminaron, dice la Biblia, si ustedes lo leen ahí, bueno, no me acuerdo cuántos estadios es que dice, en el primer verso, segundo verso de Lucas 24 ahí, dice los estadios, son aproximadamente 90 estadios creo que es, que dice, son aproximadamente 11 kilómetros que venían caminando los dos discípulos y ahí en ese camino los intersecta el Señor Jesús. O sea que ¿cuánto tiempo duraron ellos hablando con el Mesías? Vamos a caminar 11 kilómetros, hermanos. A ver cuánto nos demoramos caminando 11 kilómetros. A Suacha, amén. Imagínense, ¿cuántos quisieran salir acá y que el Señor Jesús los intersectara y le dijera, camine, vámonos para Suacha, vámonos hablando todos? Y nos vamos, ¿cuánto? Se nos iría por ahí unas 3, 4 horas, ¿cierto? Eso duraron ellos hablando con el Señor Jesús. Pero dice el verso 16 que los ojos de ellos estaban cegados, estaban velados para que no le conocieran. Caminaron todo ese tiempo y llegaron finalmente a donde ellos iban. El Señor Jesucristo hace como que va a seguir derecho, pero ellos le dicen, no, ven y comemos, ven y partimos el pan, venga y comemos. Y dice la palabra en el verso de Lucas 24, verso 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Tomó el pan, el Señor Jesucristo lo partió, lo bendijo y lo partió y les dio. Y en ese momento que ellos toman el pan, gloria al Señor Jesucristo, ocurre un milagro. Dice, entonces los ojos les fueron abiertos y reconocieron y le reconocieron, mas él se desaparecía de su vista. Y en ese momento dicen, claro, no nos ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él, no veníamos contentos, andamos con el Mesías y ni cuenta nos dimos. Hay muchas personas, hermanos, que andan con el Mesías y ni cuenta se han dado. Hay muchas personas que llevan al Señor Jesucristo a su lado y ni siquiera le cuentan sus problemas, hermano. Hablemos con él, él está ahí al lado de nosotros. No está al lado de nosotros, está en nosotros, que es una gran bendición. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? No ardía, no andábamos con el Mesías. El que murió y resucitó estaba con… ¿Cuánta bendición creen ustedes que habían sentido esos varones de Dios cuando dijeron, veníamos con el Mesías y por qué no le preguntamos tantas cosas? Lo dejamos que nos hablara y yo ni cuidado le puse, usted le puso cuidado, y el otro le diría, no, yo no sé ni qué era lo que venía diciendo. Algo hablaba por allá de Moisés y por allá terminó en Cristo, pero no tengo ni idea de qué era que nos venía hablando. Pero cuando entendieron, dijeron, le hubiéramos preguntado, hubiéramos hablado con él, era un milagro lo que venía. Veníamos tristes, venían con él y andaban tristes, hasta el punto que venían tristes con el Mesías al lado, y venían tristes. ¿Por qué? Porque lo habían matado y lo tenían al lado. Pero ahí no para todo, hermanos. Versos más adelante los invito a Lucas 24, versos 45 y 46. Él se les aparece también a los discípulos. Y dicen un fantasma. Dice, no, nos morimos todos, ahora sí está, no sé, en Jerusalén están pasando cosas locas. Muere Cristo y ahora se empezó a aparecer un fantasma. En el verso, cuando empieza esa historia, dice que ellos creyeron que era un espíritu que estaban viendo. ¿Y qué dice el verso 46 y 45? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuándo entendieron ellos? Cuando vino la revelación de parte de Dios. ¿Y por qué les llegó la revelación de parte de Dios? Porque eran personas que estaban meditando en la palabra. ¿Y será que esa revelación se quedó solo para ellos en ese momento? Dios quiere revelar su palabra hoy en día. Dios no quiere ver a la iglesia sufriendo. Dios no se estaba gozando en el terremoto, Él no estaba ya feliz, contento.
Dios, el que más sufrió en ese terremoto y el que más triste estaba era Dios. Si ustedes estaban preocupados, Dios estaba más. Porque le estaba tocando lanzar juicio al mundo juntamente con su iglesia ahí. Juicio, no hablemos tanto de juicio, porque el juicio viene cuando la iglesia parta para el Señor con el Señor Jesucristo. Pero Dios sí estaba haciendo un zarandeo para que el mundo escuche y para que la iglesia diga: atentos todos, porque estamos en los últimos tiempos y están dormidos. No están oyendo, les he dicho que prediquen, pero están pensando en otras cosas. Se han dividido la iglesia. Hace unos días veía un cristiano presbiteriano. Después por allá, hace un tiempo hablé con un mormón. ¿Y por qué tienen que haber mormones, presbiterianos, testigos de Jehová, bautistas y tantas denominaciones, hermanos? Si la iglesia es una sola. En Efesios 4, Efesios 4 del 3 al 5 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué se habla de diferentes denominaciones del Señor Jesucristo? Luego es que partimos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es uno solo, hermanos. Y la iglesia, vuelvo y reitero, el enfoque de la iglesia debe ser ganar almas para Cristo Jesús. Si el Señor te está capacitando para cualquier cosa, es para ganar almas para Cristo. El Señor no nos está capacitando, hermanos, y el Señor no está hablándole a la iglesia, hermanos, para que nos creamos más que los demás. El Señor está capacitando y el Señor está dando herramientas para que ganemos almas a Cristo Jesús. Si el Señor te ha permitido un trabajo, es para ganar almas a través de esa bendición para Cristo Jesús. Si el Señor no te permite un trabajo, es para que a través de ese trabajo que no tienes, ganes almas para Cristo Jesús. Si el Señor te permite una bendición, es para que bendigas a otro y lo traigas a la congregación, lo traigas a la iglesia de Cristo Jesús. Todo lo que tenemos, porque la palabra en Romanos 11:36 dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Cuando dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él, quiere decir que desde el momento que tú te levantas, estás pensando en trabajar para Él, hasta el momento final en el que te acuestas. O sea que el trabajo, la familia, el hogar, la esposa, el esposo, el cónyuge, los hijos, son solo un medio para ganar a Cristo, para ganar almas para Cristo Jesús. Ese es el enfoque, hermanos. Así que, me acompaña con el piano, hermano. Así que es necesario, hermanos, que la iglesia vuelva a los rudimentos. Es necesario volcar la iglesia de nuevo a sus cimientos. El libro de Hechos de los Apóstoles no está allí por casualidad, hermanos. El libro de Hechos de los Apóstoles está allí para mostrarnos que con el Señor Jesucristo podemos llenar el reino de los cielos de almas. Así que, hermanos, no nos propongamos a lograr esa bendición de salud. No nos propongamos, hermanos, a orar para que Dios mejore nuestra economía. No nos propongamos, hermanos, inclusive orar para que Dios nos revele más de su palabra. Propongámonos, hermanos, con lo que conocemos de la palabra en este momento, ganar almas para Cristo Jesús. Porque cuando ganamos almas para eso es lo que Satanás tiene oculto, quiere tener oculto en la iglesia. Por eso Satanás ha generado división, porque Satanás no quiere que las almas se pierdan. Él sabe para dónde va, que las almas se salven. Él sabe para dónde va. Satanás sabe para dónde va. Él sabe que el infierno está ya listo esperándolo. Él sabe que el infierno allá, mejor dicho, está trapeado y listo para esperarlo allá. Y allá, mejor dicho, va a llegar a pagar toda la condena. Y quiere arrastrarse las mayores almas que pueda. Y cuando hablamos de almas, hermanos, estamos hablando de la eternidad en el lago de fuego. Y Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación con Dios. Decía el apóstol Pablo: así que les ruego en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con el Señor. Si el Señor Jesucristo, y les pongo, y pensemos en esto, hermanos. Si realmente el Señor Jesucristo había visto el lago de fuego, Él sabía todas las cosas. Pero si Él fue capaz de desprenderse de su gloria, si el Señor Jesucristo fue capaz de dejar sus riquezas, de dejar el poder, de dejar todas las cosas y de hacerse como uno de nosotros, y no solo hacerse como uno de nosotros, sino aparte padecer en la cruz del Calvario, quiere decir que eso que Él había visto y que Él sabe para dónde van las almas
sumamente peligroso o es muy malo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Si ustedes saben que un niño comiendo colesterol se va a morir, ustedes no van a ir a darle colesterol. Ustedes prefieren quitarle eso al niño para guardar su salud, porque saben que esa enfermedad va a ser muy grave. La diabetes, el dulce va a ser muy grave, ¿cierto? Eso es lo que Dios hace. Dios conoce el infierno. El Señor Jesús había visto el infierno y sabía dónde van a estar las almas. Y Él dijo: por amor a ellos y para que ellos no paguen ese precio tan caro, yo voy y lo pago por ellos. Porque aunque para nosotros es un precio muy valioso, para el Señor estaba en menos valor morir en la cruz del Calvario que el juicio en el infierno. Es que a veces, hermanos, no hablamos del final de los tiempos, y a veces se nos ha vuelto costumbre venir y recibir las bendiciones de Dios, y creemos que estar con Dios solo es recibir sanidad, economía, finanzas, bienestar, estar bien nosotros. ¿Y dónde estoy poniendo al prójimo? ¿Dónde estoy poniendo esas almas que se están perdiendo? ¿Dónde estamos poniendo esas almas que están envanecidas en sus riquezas y en sus dineros y van derecho para el lago de fuego? Pero para que prediquemos la palabra con autoridad y con poder, debemos escuchar la voz de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora cuando salgamos? Predicar la palabra de Dios, ganar almas. Padre celestial, en este momento, Señor, te damos gracias, Padre amado, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú nos has hablado en esta mañana, Padre celestial. Ayúdanos, Padre amado celestial, Señor. Guíanos, Padre, coloca ese dominio propio en nosotros, Padre, que podamos venir delante de ti, Señor, que tengamos esos oídos espirituales abiertos, Padre celestial, Señor, así como tú decías en tu palabra: Efata, ábrete. Abre esos oídos, Padre celestial, abre nuestros oídos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Glorifícate poderosamente, Padre celestial. Perdónanos, Señor, si de pronto nos hemos desviado del propósito que tú nos dejaste, Padre celestial, Señor. Ayúdanos a ganar almas para Cristo, Padre celestial, porque cada vez que una persona se convierte a ti, cada vez que una persona entrega su vida a ti, en el reino de los cielos hay fiesta, Padre. Tú te glorificas, Señor, tú obras poderosamente, Padre celestial. Guía a toda tu iglesia, Padre amado celestial, Señor. Ayúdanos, Padre, danos discernimiento, Padre. Permítenos entender que realmente estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Permítenos entender, Padre celestial, que nuestro propósito en esta tierra es servirte, Padre. Que nuestro propósito en esta tierra es ganar almas, arrebatarle almas a Satanás y traerlas para el reino de los cielos, Señor. Permítenos también, Padre celestial, usar esos dones, esos talentos que tú nos has dado, Padre, no para vanagloria, Padre celestial, Señor, no para envanecernos nosotros, Padre celestial, Señor, no para buscar aplausos humanos, Padre celestial, Señor, no para exaltar esa carne, sino para que tu nombre sea puesto en alto, Padre celestial, Señor, para que muchas personas a través de nuestro testimonio lleguen a ti, Padre celestial. Permítenos ser esa luz para el mundo, Padre. Permítenos ser esa sal del mundo, Padre celestial, Señor. Coloca en nosotros ese carácter de hijos tuyos, Padre. Tú dices que tenemos la mente de Cristo, Padre celestial. Que cuando vayamos a hablar tu palabra, la hablemos con autoridad, Padre. La hablemos con denuedo, la hablemos con unción, porque tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre celestial, Señor, salir y predicar las buenas nuevas de Jesús, que no nos avergoncemos nunca, Padre celestial, de llevar tu palabra, que usemos todos esos beneficios que tú nos has dado, esos privilegios que tú nos has dado, Padre, la salud, la vida, Padre celestial, el trabajo, el dinero, Padre, nuestra familia, Señor, para predicar a Cristo Jesús, Padre celestial. Quita todo velo, Padre celestial, quita todo velo que hay en tu iglesia, Padre amado celestial. Tú nos dices en tu palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, Padre celestial. En este momento te pedimos por todas esas almas, Padre celestial, que Satanás ha tenido enceguecidas, Padre celestial. Quita todo velo en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Que mejor dicho, esa tierra esté abonada, Padre celestial, para que cuando llegue un hijo tuyo con la palabra, esa semilla quede sembrada en buena tierra, Padre celestial, Señor. Obra poderosamente, Padre amado, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Padre celestial, Señor. Te damos gracias porque, como tú nos dices en tu palabra, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor. De Reyes, Padre celestial, Señor. Te damos gracias porque, como tú nos dices en
en tu palabra. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor.